una vez más a cada uno de ustedes en esta tarde, a este lugar. Ya Marvin dio la bienvenida, creo que no hay visitas, y si hay alguna visita que llegó después de que él anunció, pues levante su mano y así le damos la bienvenida. Creo que ya todos son de aquí, ¿verdad? Pues vamos a iniciar la enseñanza en esta tarde. El viernes hubo muy poquitos porque resulta que la ven que venía Marvin y su familia, pues se les quedó ahí en Golden Gate y hasta hoy pues ahí está todavía. Necesita las bobinas, hay que ver quién es astuto para ordenarlas, porque cuando se ordenan todo el juego, como le dije a Marvin, sale más barato, y cuando se ordena una por una vale como $80 cada una. Así es que son 10, es un motor de 10 cilindros. Entonces, Mano Vitoriano, Melvin, cualquiera de ustedes que pueda ordenarlas, me dejan saber para ordenarlas y ya para el miércoles a ver si ya está lista, porque ya hay quien se las puede poner, pero hace falta encargarlas y así ya poder tener otra vez el transporte. Así es que ese día pues faltaron como 11 que venían de camino y ya no pudieron llegar. Espero que hayan llegado hoy. Tan siquiera vino Marvin y su familia, ¿verdad? Creo que los demás no vinieron. A lo mejor se desanimaron por ese día. Ya ve que a veces el enemigo se aprovecha de estas cosas. Cualquier cosita a veces desanima a los hermanos, porque no está ni el hermano Rigo ni el hermano el concuño de la hermana, o cuñado de la hermana Dorca y su hijo que acaba de llegar también de Guatemala. Esperamos que lleguen ya para un día de la semana que viene. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 14, versículo 17. El título de esta enseñanza es El reino de Dios en la tierra. Ese es el título, el reino de Dios en la tierra. Sabemos que hay un reino de Dios, está el reino de las tinieblas y está el reino de luz. El reino de luz es el reino de Dios. El reino de las tinieblas es el reino de Satanás. Y estos dos reinos son espirituales, pero se manifiestan en la tierra. Tanto el reino de Satanás como el reino de Dios se manifiestan en la tierra por medio de las personas que le sirven. Sabemos que todo aquel que le sirve a Satanás está en el reino de tinieblas, está en el reino de maldad. Todo el brujo, el hechicero, todos los adivinos, todos los agoreros, todos los satanistas, todos aquellos que están en el ocultismo, en la adivinación y todo lo que es oculto, le pertenecen al reino de las tinieblas. Y aunque son personas, si mueren en esta condición, se van al infierno, porque están sirviéndole a Satanás voluntariamente. Algunos lo hacen por ignorancia, otros porque saben que van para el infierno, pero el diablo también los engaña, les dice que en el infierno allá van a ser servidores y van a ser también como líderes allá. Pero sabemos que todo el que llega al infierno va a sufrir, porque el diablo, Satanás, va a ser echado al lago de fuego y todos los que le sirven también. Entonces el reino de Dios también se manifiesta en la tierra. Y el reino de Dios se manifiesta en los hijos de Dios. Se manifiesta en cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, que buscamos el reino de Dios y su justicia, como dice Jesucristo en el Sermón del Monte. En uno de los versículos dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Así es que el reino de Dios también se manifiesta aquí en este mundo, en la tierra. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas estas cosas os serán añadidas, dice Jesucristo en ese versículo. Una cosa es buscar el reino de Dios y otra cosa es también buscar su justicia, porque está hablando de dos cosas: el reino de Dios y su justicia, hablando de que el reino de Dios es un reino de justicia. El reino de Satanás es un reino de injusticia, de maldad. Es todo lo contrario. El reino de las tinieblas y el reino de luz son contrarios. Uno es tinieblas y otro es luz. La luz y las tinieblas no se pueden unir. Entonces vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17, para iniciar la enseñanza. Dice ese versículo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Grábese esas palabras: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Justicia primeramente, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar hablando de estas palabras, de la justicia, de la paz y del gozo que viene de Dios. A lo largo del Nuevo Testamento, empezando de Mateo hasta Apocalipsis, si usted lee todo lo que es la Biblia, usted se va a dar cuenta que desde que Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo dijo: he aquí el reino de Dios ha venido a vosotros. Jesucristo es el reino de Dios. Pero ya en el Antiguo Testamento ya se estaba anunciando el reino de Dios. Ya Isaías estaba anunciando que iba a venir el Mesías. El Mesías es Jesucristo. Entonces, desde el Nuevo Testamento, todo lo que es el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, usted va a encontrar muchos versículos donde hablan del reino de Dios. Muchos versículos, y Jesucristo mismo habla mucho acerca del reino de Dios, a veces por medio de parábolas, a veces en una ocasión él estaba echando fuera un demonio de una persona y los fariseos vinieron y le dijeron: tú estás echando los demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios, le dijeron a Jesucristo. Jesucristo dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, de cierto os digo que el reino de Dios ha llegado a vosotros. O sea que le atribuían a Jesucristo que él echaba a los demonios por Belcebú. Si Jesucristo es el Hijo de Dios, pero lo comparaban con Belcebú, porque ignoraban que él era el Hijo de Dios, nunca lo recibieron como el Mesías. Y fueron los que lo crucificaron, los judíos, lo mandaron a la cruz, porque nunca creyeron en que él era el Hijo de Dios y que él era Dios mismo. Entonces, vamos a estar hablando de lo que es la justicia, la paz y el gozo, que son el reino de Dios, como dice ese versículo. Si vamos a Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, ahí también está hablando Jesucristo. Versículo 20 dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ellos esperaban ver el reino de Dios manifestado de una forma diferente, de una forma, no sé, ellos esperaban que el Mesías, llamado el Cristo, que era el que estaba entre ellos, esperaban que fuera diferente. Esperaban que viniera con un ejército de ángeles, a lo mejor, y que destruyera al imperio romano, que era el que estaba gobernando en ese tiempo la tierra. Y todos los judíos estaban bajo el régimen de los romanos. Los romanos eran los que estaban gobernando a Israel y a todo el mundo en ese tiempo. Era el imperio romano. Y ellos esperaban un Mesías que viniera poderoso, como ya se había anunciado, y que derrotara al imperio romano y que estableciera su reino aquí en la tierra. Y entonces ellos iban a creer: este es el reino de Dios, vamos a seguirlo. Pero se llevaron la sorpresa que miraron al hijo de un carpintero pobre. Sabemos que Jesucristo vino de María, esposa de José, que era carpintero, y nunca creyeron que él era el Hijo de Dios, porque decían: ¿cómo este hijo de un carpintero va a ser el Hijo de Dios? Si nosotros lo conocemos desde que estaba pequeño. Conocemos a sus hermanas y a sus hermanos, están entre nosotros, porque también después la Virgen María tuvo más hijos con José. Y decían: ¿cómo este dice ser el Hijo de Dios? Es una blasfemia, porque nosotros lo conocemos que viene de una madre, de una mujer, y se dice ser el Hijo de Dios. Y nunca le creyeron. Mejor lo llevaron, lo crucificaron, porque decían que estaba blasfemando el nombre de Dios al decir que él era el Hijo de Dios. Entonces era un reino, que Jesucristo iba a traer un reino, pero un reino el cual ellos no podían ver, porque ellos querían ver un reino literal,
un reino que ellos pudieran decir, ahora sí, Dios está con nosotros y vamos a seguir a este líder. Pero Jesucristo vino humildemente, dice que nació en un pesebre, no tuvo ni siquiera un lugar digno de venir a este mundo, sino que en un pesebre donde está el establo donde comen el ganado, las vacas, ahí vino a nacer. Todo lo contrario a lo que ellos pensaban. Por eso no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y él aquí les dice que el reino de Dios está entre vosotros, porque Jesucristo es el reino de Dios. Él vino a este mundo a tener el reino de Dios. Sigamos con la enseñanza. Y la pregunta es, ¿quiénes son aptos para entrar en este reino, en el reino de Dios del que estamos hablando? Porque el reino de Dios está en la tierra, el reino de Dios está en este mundo. Pero vamos a ver quién es apto para entrar en este reino, porque no toda la gente que vive en este mundo está en el reino de Dios. Este mundo está lleno de gente, está sobrepoblado el mundo. Pero la mayoría que vive en este mundo no están en el reino de Dios, no le sirven a Dios, ni saben que el reino de Dios está en este mundo. Porque las Escrituras dicen claramente quiénes son los que son aptos para entrar a su reino. Por medio de las Escrituras es que nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Por medio de las Escrituras es que nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Porque las Escrituras hablan de Dios, hablan de Jesucristo, que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Hablan de que fue creado el hombre. Y todas las generaciones habla la Biblia de todo eso. Entonces las personas que no leen la Biblia ignoran lo que es el reino de Dios aquí en este mundo, en esta tierra. Y están en este mundo, pero no pertenecen al reino de Dios. Aunque el reino de Dios es amplio en la tierra. Estaba leyendo ahorita el capítulo 8 de Salmos, versículo 1. Dice, oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Algo que dijo el hermano Héctor, creo es, toda la tierra está llena de su gloria. El reino de Dios cubre la tierra. El reino de Dios está en todo el mundo. Pero ¿por qué muchos no conocen el reino de Dios? Porque el reino de Dios se conoce por medio de las Escrituras. Y ya hay muchas religiones en el mundo, pero hay religiones que tienen otros libros que no son la Biblia y no conocen el reino de Dios. Solamente conocen una religión que se les enseñó y creen que están bien delante de Dios, viviendo una religión que se les ha enseñado desde tiempos pasados, desde tiempos antiguos. Pero la Biblia es el libro más antiguo que existe y la Biblia nos enseña quién es Dios, quién es su Hijo, quién es el Espíritu Santo, que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Pero si no leen la Biblia, si no creen en las Escrituras, ¿cómo van a conocer el reino de Dios? ¿Cómo van a conocer el reino de Dios en la tierra si no obedecen la palabra de Dios, si no creen en ella? Y el que les predica dicen que está loco. Pero todo aquel que cree esta escritura, esta palabra, y la vive, esa persona, hombre o mujer, es apto para entrar en el reino de Dios. Porque para eso vino Dios, para eso vino Jesucristo. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso vino Jesucristo, para salvar a la humanidad del camino donde va a la perdición. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Jesucristo. Entonces, vamos a ver cómo se entra en el reino de Dios. Si vamos a Mateo capítulo 5, versículo 3, ahí nos dice quiénes entran al reino de Dios. Mateo 5:3, estas
Son versículos que están en el Sermón del Monte. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que creen la palabra de Dios. Aquellos que no son arrogantes, no son orgullosos, no son altivos. No dicen, yo con mis estudios, yo no necesito la Biblia, yo no necesito que otra persona me enseñe porque yo tengo mucho estudio. Que rechazan la palabra, esas personas no son aptas para entrar en el reino de Dios porque no son humildes. Personas que le creen más a las instituciones de la tierra que a Dios. Sabemos que el estudio es bueno que usted estudie, es bueno que usted se gradúe, es bueno que usted tenga una carrera, pero nunca se olvide que Dios es real. Y aunque usted tenga un título y esté en una universidad, muchos de los maestros no creen en Dios. Muchos de los maestros no creen en el reino de Dios y no les van a enseñar de que Dios es real, sino a veces con sus enseñanzas enseñan de que Dios no existe. Y usted, como es un hijo de Dios, como usted ha querido las Escrituras, no se deje llevar por lo que le enseñan otros que no conocen de la Biblia, porque sacan sus teorías para decir que no hay Dios, pero la Biblia es clara. Y cuando un incrédulo o cuando un ateo escudriña la palabra de Dios, escudriña la Biblia, viene a creer. Porque muchos son ateos, muchos de los ateos no creen la Biblia porque no la leen. Porque ellos solamente creen que no existe Dios, pero nunca leen la Biblia, nunca la escudriñan. Yo he escuchado de testimonios de hombres que fueron ateos y una vez dijeron, para yo comprobarles a la gente de que no existe Dios, voy a leer la Biblia que leen todos esos locos que andan por ahí. Yo he escuchado de testimonios. Dicen, para comprobarles que no existe Dios. Y se ponen a leer la Biblia. Algunos ya son hasta maestros porque se convencieron de que la Biblia es real. Ya son hasta pastores, evangelistas. Se convirtieron cuando leyeron la Biblia. Pero ellos se pusieron a leer la Biblia porque ellos eran ateos y ellos no creían en Dios. Y ellos decían, para yo comprobarle a esos ignorantes que no existe Dios, con su propia Biblia les voy a enseñar que no existe Dios. Y cuando la leyeron, se dieron cuenta que sí existe Dios, porque ahí está Dios en las Escrituras. Es por eso que es muy importante leer la Biblia, porque la Biblia nos convence de muchas cosas que nosotros ignoramos. Y toda la gente allá afuera que no lee la Biblia dice cosas contrarias, porque ellos son los que son ignorantes, porque no conocen la palabra de Dios. Por eso dice que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vuelvo y repito, un pobre en espíritu es una persona que cree la palabra de Dios, que no es altivo, no es arrogante y se deja enseñar. Ese es un pobre en espíritu. Alguien que sabe que necesita de Dios. Alguien que sabe que con sus fuerzas no puede salir adelante. Alguien que es humilde, que es manso para recibir una enseñanza y escudriñarla si es que es de Dios o no es de Dios. Y la misma palabra se comprueba ella misma de que es la palabra de Dios. Entonces, esos son los que son aptos para entrar en el reino de Dios, aquellos que son pobres de espíritu. Por eso, si usted se da cuenta, la mayoría de los que cree es gente que para la sociedad somos ignorantes. Muchos apenas aprendimos a leer. Muchos ni siquiera saben leer, pero creen la palabra que se les enseña. Esos son de los que habla allí, que son bienaventurados, los pobres en espíritu, porque creen una palabra que está aquí, que es una palabra viva y eficaz. Dios les da entendimiento, Dios nos da entendimiento para entenderla.
pero no a todo mundo Dios le da entendimiento para entenderla. Porque aún a los que se creen más estudiosos no la creen. Y esta palabra es para todo mundo. Pero solamente la va a recibir y la va a creer aquel que es pobre de espíritu, como dice ese versículo. Sigue diciendo la palabra de Dios en otro versículo, Mateo capítulo 25, versículo 34 al 40. Aquí también son otros que califican para entrar en el reino de Dios. Estas son personas que hacen buenas obras para Dios, aquellas personas que conocen el Evangelio y lo viven. Son dadivosos, son misericordiosos, se compadecen de los demás, ayudan, son servidores de Dios, son aptos para vivir en el reino de Dios. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí empieza a decir quiénes son estas personas. Este es Jesucristo trayendo como una parábola. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Sigue diciendo el otro, el 37. ¿No tiene el 37? Bueno, vamos a pararlo ahí. 37, ok. Entonces los justos, son los justos de los que está hablando ahí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esos son los que son aptos para entrar al reino de Dios. Personas que sirven en el reino, personas que se compadecen de los necesitados, personas que son temerosos de Dios y que saben que de gracia hemos recibido y de gracia vamos a dar. Que ayudamos a las personas cuando podemos ayudar sin esperar nada a cambio, porque estamos trabajando en el reino de Dios. Son personas que están trabajando en el reino. Personas que son así, con un corazón humilde, sencillo, que se preocupan por los demás y que trabajan en el reino de Dios, ayudando los unos a los otros en lo que se puede ayudar. Esos son los que están trabajando en el reino de Dios. Sigamos ahora a Juan capítulo 3 y versículo 3. ¿Quiénes son aptos para entrar en el reino de Dios? Juan 3:3, capítulo 3, versículo 3. Es cuando Jesús le dice a Nicodemo, dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí estaban en un diálogo entre Nicodemo y Jesús. Nicodemo no sabía cómo entrar en el reino de Dios y Jesucristo le dice, es necesario nacer de nuevo. Dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, creer en que Él murió y resucitó, está a la diestra del Padre y Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y por eso somos salvos. Y todo aquel que cree y acepta a Jesucristo como su Salvador, viene a nacer de nuevo. Es un nacido de nuevo. Alguien que dice, yo necesito salvación, y si Jesucristo es mi Salvador, yo lo recibo, y yo voy a vivir para Él, yo creo en su palabra, yo voy a apartarme del pecado, de la maldad, de todo lo que me contamina de este mundo para servir a Dios. Ese es un nacido de nuevo. El que deja la vida
mundana, la vida pecaminosa, la vida que no agrada a Dios, para venir a vivir una vida agradable delante de Dios, limpia, con un corazón limpio, una mente sana. Esa persona es nacida de nuevo, viene a nacer de nuevo. Esos son los que pueden vivir en el reino de Dios, aquí en este mundo. Es por eso que los compañeros de trabajo y personas que nos conocen cuando venimos y nacemos de nuevo ya somos diferentes. Y después hasta nos juzgan, dicen, no, este ya se volvió loco, ya se volvió loca, ya solamente habla de Dios, ya solamente en la iglesia, ya no va a los bailes, ya no va a las fiestas, ya no toma con nosotros, ya no bromea, ya no dice chistes colorados y de otros colores. Ya solamente habla de Dios, habla de santidad, ya se viste mejor, ya no se viste deshonestamente, ahora se ve diferente. Ellos ven la diferencia cuando nosotros somos nacidos de nuevo. Porque tiene que haber un cambio en un nacido de nuevo. No podemos decir que somos hijos de Dios y vivir una vida igual que los demás. Porque entonces no hay ninguna diferencia. Cuando tú les quieres predicar el evangelio, te van a juzgar, van a decir, pero tú de qué me predicas a mí si tú eres igual que yo. Habla las mismas palabras, las mismas tonterías, las mismas bromas que yo hago, tú también las haces. Y tú dices que eres un hijo de Dios. No lo van a creer. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios, se va a ver por los frutos de que no es igual a una persona común allá afuera que no está en el reino de Dios, que no viene a ser hijo de Dios. Nosotros hacemos la diferencia de que vivimos en el reino de Dios. Cuando vivimos su palabra, nos esforzamos, sabemos que es difícil. Como dijo Marvin hace rato, a veces hasta arrastrados, vamos ahí tratando, porque no es fácil, estamos en este mundo corrompido, viviendo entre la inmundicia, y a veces nos ensuciamos con la inmundicia, pero nos estamos esforzando. De eso está hablando. Esos son los nacidos de nuevo. Personas que saben que hay que vivir en santidad para agradar a Dios y para poder estar en su reino y recibir todos los beneficios de su reino, porque el reino de Dios es un reino espiritual y recibimos beneficios por estar en su reino. Muchos beneficios. No tiene que ser solamente prosperidad, porque muchos piensan en el dinero. Muchos dicen, no, pues si Dios es el dueño del oro y la plata, pues yo le voy a servir para que me haga rico. No. Acuérdense que hay ricos que no tienen paz, no tienen gozo. El reino de Dios es diferente. Dice Jesucristo que la vida del hombre no consiste en las cosas que posee. El reino de Dios es diferente, es un reino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No se necesita ser rico para decir que estamos en su reino. Muchos ricos ni le sirven a Dios. Y los que dicen que son hijos de Dios y que Dios los hizo ricos se apartan de Dios porque después les sirven más a las riquezas que a Dios. La riqueza dice que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. El dinero no es malo, lo malo es amar el dinero. Que tú vayas tras el dinero en vez de que tú le sirvas a Dios y que Dios te trae las bendiciones. Que tú vayas tras el dinero, tras la prosperidad y que dejes a Dios y te vayas tras la avaricia, tras la codicia. Eso es lo malo. Por eso no podemos dejarnos engañar. Porque acuérdense que el diablo le ofreció a Jesucristo todos los reinos del mundo si postrado lo adorare. Y Jesucristo dijo, a Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. Porque el diablo vino con Jesucristo a tentarlo en todo. Pero no pudo porque Él es el Hijo de Dios y Él sabe la palabra, Él es Dios mismo. Y así nosotros, si usted conoce la palabra, no se va a dejar engañar por lo que el diablo ofrece, lo que el mundo ofrece. Porque el diablo está acuérdense como dijimos al principio, el diablo es el reino de tinieblas y usa a las personas para venir a engañar a los hijos de Dios. Y muchos se dejan llevar por sus engaños y se pueden perder si dejan los caminos de Dios para ir tras la avaricia, tras la codicia, tras la prosperidad, tras el dinero. Tenemos que tener mucho cuidado. Dios es el que bendice. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si no me equivoco, Proverbios 17:22 creo.
No todo lo material viene de Dios. El diablo también puede prosperar a una persona, pero puede perder la salvación cuando le sirve a Satanás. Vayamos ahora tengo que ver aquí dónde me quedé. Nos quedamos en Juan 3:3, ¿verdad? Vamos ahora a Hechos 14, 21 al 22. Y luego vamos a ir a Santiago 2:5. Aquí es el apóstol Pablo, se está despidiendo de la congregación porque él se va a ir a un viaje y está despidiendo de una multitud que él estuvo predicando el evangelio y los puso ahí como pastores, como líderes en esas iglesias donde él fundó, y él se está despidiendo. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí es el apóstol Pablo hablando. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así es que el reino de Dios no es fácil entrar. Es necesario que a través de tribulaciones entremos, porque no es fácil. Hay muchos obstáculos que se ponen y el diablo pone y usa hasta personas para que no entremos en su reino. A veces usa a los mismos familiares. A veces usa a la mamá, al papá, al hermano, a la hermana, a la esposa, al esposo, para que tú no entres en el reino de Dios. Y esos son obstáculos que a veces se dejan usar por el enemigo porque no entienden, porque la salvación es individual. No esperemos que la esposa acepte para nosotros venir a los caminos del Señor. No esperemos que el esposo acepte para venir a los caminos del Señor, porque esto es individual. Cuando uno no quiere, el otro tiene que decir, si tú no quieres, yo sí. ¿Usted cree que mi esposa dijo, bueno, si tú no quieres servir a Dios, yo se lo voy a servir? Eso es lo que ella dijo un día. Y si yo no le hubiera servido, ella hubiera seguido sola, porque ella se dio cuenta que ella necesitaba a Dios. Es que esto es personal, no esperemos que la otra persona acepte para nosotros seguir a Dios. Porque si la otra persona está ciega, no conoce que Dios te está llamando a ti, un ciego no puede guiar a otro ciego, también dice Jesucristo. Entonces no podemos seguir a personas que ignoran la palabra de Dios cuando Dios te está diciendo, sígueme. Deja a todos los que no quieran seguirte, sígueme tú. Entonces, esas son las tribulaciones, una de las tribulaciones que padecemos para entrar en el reino de Dios. Cuando la otra persona no quiere, cuando los que están en nuestra casa no quieren, y nosotros, Dios nos está haciendo el llamado y sabemos que es la mejor decisión, se van a oponer personas y va a haber muchos obstáculos, y como dice ahí, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. No es fácil, porque siempre va a haber oposiciones. A veces son los amigos que te dicen, estás loco, ya te contaminaron, ya te lavaron el cerebro, vente mejor con nosotros, vamos a parrandear, acá nos la pasamos bien a todo dar. Y te van a decir cuánta cosa para que no entres en el reino de Dios. Pero si tú sabes que Dios te está llamando, no tenemos que hacer caso porque podemos perder la salvación. De eso se trata el reino de Dios, de la salvación, no es cualquier cosa. La salvación es lo más importante para el ser humano, porque en este mundo solamente estamos de pasada. Cuando morimos, el alma que está dentro de nosotros se va a ir a un lugar y solamente está el infierno y está el cielo, el reino de Dios y el reino de tinieblas. Y cuando morimos, si nosotros no hicimos la decisión de seguir a Dios, de vivir en su reino, lamentablemente está el reino de tinieblas,
donde está esperando todo aquel que no entra al reino de Dios. Solamente hay dos caminos: el camino de Jesucristo y el camino del infierno. Jesucristo habló mucho del infierno también. Entonces, es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es fácil, pero sí se puede con Dios. Cuando Dios te hace el llamado, Dios te va a ayudar, porque Él siempre va a estar de nuestra parte, pero hay que esforzarse. Él no lo va a hacer todo por nosotros, Él ya lo hizo en la cruz. Ahora nos toca a nosotros esforzarnos, como dice ese versículo. A través de muchas pruebas y tribulaciones hay que entrar en su reino. Y vamos a recibir todas las bendiciones de Dios, que después vamos a ver ahorita más adelante, algunas de ellas, que no son materiales, son espirituales. Sigamos ahora en Santiago 2:5. Santiago 2:5 dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí es como una pregunta. ¿No ha elegido Dios, dice ahí, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Aquí está hablando de pobres en espíritu, a los pobres de este mundo. Jesucristo habla de los pobres en espíritu. Aquí está hablando de los pobres de este mundo. No necesariamente tienen que ser pobres que no tienen dinero. Esto va de la mano de lo que dice Jesucristo, los pobres en espíritu. Dice, para que sean ricos en fe. Todos los que son pobres de espíritu, que aceptan la palabra, que reconocen que Jesucristo es el Señor, son pobres en espíritu, pero son ricos en fe. Somos ricos en fe, porque por medio de la fe es que somos salvos. Para que sean ricos en fe, dice, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Así es que la mayoría de los que venimos, o todos los que venimos a Cristo, tenemos que ser pobres en espíritu, pero ricos en fe. Si usted no tiene fe, no va a ir para ningún lado, porque este es un reino. El reino de Dios se entra con fe. Por medio de la fe. La fe no se ve, pero se siente. Se cree por medio de la palabra de Dios. Entonces, es un reino al cual se entra por medio de la fe. Sigamos ahora. Volvamos ahora a Romanos capítulo 14, versículo 17, donde iniciamos, porque habla de que el reino de los cielos, el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo es espiritual, es un reino espiritual. Por eso dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es algo literal, no es algo material, sino es algo espiritual. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en el tiempo que me queda, en los minutos que me quedan, vamos a hablar de lo que es la justicia, la paz y el gozo, que son parte de las bendiciones de Dios para una persona que está en el reino de Dios. Como dije, no es un reino que tiene que ver con la prosperidad solamente, es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar hablando de estas tres palabras, de la justicia, de la paz y del gozo. Primeramente vamos a hablar de la justicia. Justicia, dice, reino de Jesucristo, del Mesías. La justicia, si vamos nosotros a Isaías capítulo 11, versículo 1 al 5, está hablando del reino justo del Mesías, está hablando de Jesucristo. Reino justo del Mesías es el título en Isaías 11 del 1 al 5, el reino justo del Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová
no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese es Jesucristo. Aquí el profeta Isaías está anunciando a Jesucristo. Proféticamente lo está anunciando. Y va a ser un reino. Dice que él viene de la descendencia de David, por causa de María la Virgen. Y dijo que iba a retoñar un vástago del tronco de Isaí. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Es un reino de justicia el que vino a establecer Jesucristo. Una persona que vive en el reino de Dios tiene que ser una persona justa. Tiene que ser una persona que ama a Dios y que es justo en lo que hace, en lo que vive. Es una persona que vive en justicia. Porque el reino que Jesucristo vino a establecer es un reino justo. Porque sabemos que los gobiernos de este mundo son bien corruptos. Los gobiernos de este mundo, de todos los países, hay mucha corrupción. Y no se le puede tener confianza ya ni siquiera a las autoridades. Ya en nuestros países, allá en México y en Centroamérica y todos esos países, ya ni a la policía se le puede tener confianza. Porque a veces ellos mismos son cómplices de los ladrones y de los violadores y de los corruptos, de todos aquellos que hacen extorsión. Porque son gobiernos injustos. Es una ley injusta la que se está viviendo hoy en día. Y a veces la gente tiene que sufrir porque no hay a quién ir. Porque van y se quejan con las autoridades, y las mismas autoridades están con los maleantes. Entonces, aquí solamente hay que clamar a Dios, que Dios sea nuestro juez y que Él abogue por nosotros, porque las autoridades de hoy en día, aquí en Estados Unidos todavía se puede confiar, pero en nuestros países ya no. Hemos visto muchos casos, tanto en las redes sociales, en las noticias. Andan los maleantes haciendo barbaridad y media y no los pueden agarrar. Y después se dan cuenta que la policía los anda protegiendo. Pero el reino de Jesucristo es un reino de justicia. Es un reino justo. Y todo aquel que vive en su reino tiene que vivir en justicia, así como Él es justo, para poder decir, estamos en el reino de Dios. Sigamos ahora a Isaías en ese mismo el libro, pero capítulo 42, versículo 1, hablando de la justicia de Dios. El reino de justicia es el que vino a establecer Jesucristo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí también está en este capítulo profetizando del Mesías, de Jesucristo. Dice que yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Acuérdense que cuando Jesucristo fue bautizado, dijo, Dios, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Porque aquí Isaías ya estaba profetizando del Mesías, que es un siervo justo. Dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Él vino a traer justicia a las naciones, aunque las naciones no se quieran sujetar a su justicia. Como acabo de decir, las naciones y los gobiernos son injustos, son corruptos y no quieren someterse a la justicia de Jesucristo, porque esta es una justicia diferente a la que las naciones rigen la tierra. Y mientras no se sometan a la justicia de Cristo,
van a vivir desordenados y van a ir de mal en peor todo este mundo. Porque la justicia de Dios es la que cuenta. El mundo está corrompido. En nadie se puede confiar. Solamente en Dios se le puede confiar plenamente. Sigamos. Ahora vamos a Isaías también, pero capítulo 45, versículo 22 a 24, para terminar lo que es este reino de justicia. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Ahí dice claramente ese versículo que ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, y él vendrá y todos los que contra él se enardezcan serán avergonzados. Dios ha venido a establecer la justicia al mundo, y todo aquel que está en contra de la justicia de Dios va a salir avergonzado, porque Dios es justo, y todos aquellos que estén con Dios, con la justicia de Dios, todos los que se pongan en contra serán avergonzados, porque la verdad siempre va a triunfar. La justicia siempre va a triunfar sobre el mal. Aunque parezca que el mal está ganando mucha ventaja, está avanzando mucho el mal, la corrupción, pero Dios siempre sale ganando. Por eso cuando tú eres justo delante de las personas y delante de Dios, las demás personas van a salir avergonzadas, porque tú estás en el reino de Dios, que es un reino de justicia. Ahí terminamos con lo que es el reino de justicia. Vamos ahora a lo que es paz. Decimos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Después vamos a hablar del gozo en los últimos 15 minutos que me quedan. La paz, vamos al Salmo 29, versículo 11. Vamos a hablar ahora de lo que es la paz. Dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová dará poder a su pueblo. Su pueblo es la iglesia en este tiempo. Dice, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Si tú estás en el reino de Dios, un reino de justicia, un reino de paz, tú debes de tener paz. Cuando no tenemos paz, es porque el enemigo está ganando ventaja. Y tenemos nosotros que entrar a su reino, creyendo que Él está de nuestro lado y confiando en Él, con fe de que Él nos va a dar paz, aún en medio de las circunstancias difíciles que estemos pasando. Porque una persona que está en el reino de Dios y no tiene paz, va a vivir agobiada. Y el diablo viene a veces a nuestra vida a quitarnos la paz. A veces con preocupaciones, a veces con los hijos que andan en malos pasos, a veces con temores. Eso usa el enemigo para quitarnos la paz. Y si tú pierdes la paz, el diablo se aprovecha. Y entonces, difícil se te hace estar en el reino de Dios, porque es un reino de paz. Que aunque los problemas estén rodeando, tú debes de tener paz en medio de la tormenta. Cuando la barca se estaba hundiendo en el mar, Jesucristo dormía en la pompa del barco, y los discípulos gritaban con mucho temor, nos estamos hundiendo. Y Jesucristo lo fueron a despertar, y Jesucristo dijo, no temáis. Reprendió a los vientos, la tempestad, y se calmó. Y hubo paz, porque ahí estaba Jesucristo con ellos. Pero ellos perdieron la paz porque por un momento se dieron cuenta que se les olvidó que el de la paz estaba allí con ellos. El que da la paz estaba con ellos y estaba físicamente durmiendo Jesús.
Por eso, aunque estemos en medio de las tormentas, de los problemas, de las preocupaciones, tenemos que confiar en Dios, de que Él está con nosotros y debemos de rechazar todo temor, toda preocupación, porque Dios ha venido a dar paz. Ese es el reino de Dios, un reino de paz. Como a las 4 de la mañana, esta madrugada, recibimos una llamada, yo la contesté, y era de una persona que no está en este país, y tenía un problema espiritual, estaba pasando un problema espiritual, y no se sentía con paz. Oramos por ella, por esa persona, mi esposa y yo, y confío que ahorita ya tiene paz. Porque después yo tuve dos sueños diferentes con esta persona, y le dije a mi esposa en la mañana cuando ya veníamos de camino al trabajo, mándale un texto y dile, el Señor me dio 2 sueños. Y en los sueños yo le dije a la persona, yo siento de parte de Dios de que tú tienes que estar orando en el Espíritu, porque lo que te viene a atacar es espiritual. Es un ataque espiritual y tú tienes que andar orando en el Espíritu, orando en lenguas. Y esa persona sabe orar en el Espíritu, pero como no está en este país, no sabemos cómo se está viviendo, si es que ya no está orando en el Espíritu, orando en lenguas. Pero esa es la palabra que... Y yo nunca sueño sueños de personas así como en este caso, que yo oro por ellas. Pero hoy tuve incluso 2 sueños con la misma persona. Por eso dije a mi esposa, yo creo que esta es la palabra que Dios me da para esta persona, que se ponga a orar en el Espíritu. Y le dije, y en el sueño yo le dije, si tú estás sola, ora en voz alta. Si estás entre personas, claro que hay que orar en el Espíritu calladamente, porque después te van a juzgar de que está loco. Pero como nosotros sabemos cómo obra el mundo espiritual, los que tenemos el don de hablar en lenguas, esa era la respuesta para esta persona que no tenía paz a las 4 de la mañana. Si nos llamó a esa hora, quiere decir que no había paz en su corazón. Y no era una enfermedad, simplemente no sentía paz. Entonces, cuando no hay paz, es que algo está pasando, es que algo nos está robando la paz. Y el diablo es un ladrón. Y el diablo, a veces por medio de las preocupaciones, por medio de las circunstancias que nos rodean, nos quiere quitar la paz. Pero hay que confiar en Dios, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo está morando bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios está con nosotros. Aunque el diablo ande alrededor como león rugiente, Dios es más poderoso que el diablo. Pero hay que creerle, porque esto es por fe. Su palabra lo dice. Y esto es por fe. Y creamos lo que dice su palabra. Sigamos para terminar. Bueno, ahí está Salmos 29:11. Ahora vamos al Salmo 34, 12 y 14. Y hay otros versículos más, pero lo vamos a dejar para ir al último versículo donde habla del gozo. Salmos 34, 12 al 14 dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esta es la persona que puede vivir en el Espíritu, en el reino de Dios. Apártate del mal, haz el bien y busca la paz. Cuando una persona se aparta del mal, se aparta del pecado y empieza a hacer el bien a los demás y vivir en justicia, como dice la Biblia, esta persona está buscando la paz. Y esa paz va a venir cuando nosotros nos ponemos en orden con Dios. Busca la paz y síguela. Cuando tú buscaste la paz, cuando tú encontraste la paz de Dios, no la dejes, sigue la paz. Es nuestra responsabilidad seguir la paz. Es nuestra responsabilidad estar en paz con todo el mundo y estar en paz con Dios. Entonces, si encontramos la paz, hay que seguirla, porque ahí está el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a dejar unos versículos ahí para otro día y vamos a hablar ahora del gozo. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo
en estos 5 versículos, en estos 5 minutos, perdón, que me quedan, vamos a Juan capítulo 16, versículo 20 al 22. Juan 16, del 20 al 22 dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que da a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ya Jesucristo estaba hablando de que Él lo iban a crucificar y que ya no iba a estar más con ellos. Dice, me van a crucificar en los versículos anteriores, me van a crucificar, el Hijo del Hombre va a ser crucificado y ustedes van a ser esparcidos. Dice, pero ahora tienen tristeza porque yo ya no voy a estar con ustedes. Dice, pero después voy a volver otra vez a ustedes cuando resucite, lo que le está diciendo ahí. Y entonces ustedes se van a gozar de que yo les dije la verdad que iba a resucitar. Y entonces su gozo va a estar cumplido. Porque se van a dar cuenta de que yo no les mentí, sino que les dije la verdad. Entonces dice, como la mujer cuando está a punto de dar a luz, pues claro que va a tener dolores de parto y le va a doler lo que está pasando, pero después de que da a luz un hijo, se va a gozar. Y yo las he visto en las películas, ¿verdad? Que no es lo mismo. Que ya cuando salen del parto, una sonrisa les ilumina el rostro cuando ven el bebé que salió de su vientre. Pero mientras tanto, estaban con dolores y hasta gritaban y que si está el marido ahí, pues le pueden romper hasta un dedo, una mano. Sí, porque agarran bien fuerte, aprietan bien fuerte cuando están dando a luz. A mí me ha tocado porque mi esposa ha tenido 3 hijas y me ha tocado estar con ella en los 3 partos. Y ahí pues uno tiene que aguantar si es que se pone una cosa fea, porque a veces pues te aprietan bastante por el dolor que están pasando. Pero después ya cuando ya pasa todo el dolor, todo el sacrificio, la sonrisa, el gozo de que dieron a luz un bebé. Pues así viene siendo, dice Jesucristo, así dice, ahorita están tristes porque a mí me van a crucificar, no voy a estar con ustedes, pero después voy a resucitar, voy a venir otra vez a ustedes y ustedes entonces se van a gozar otra vez junto conmigo y el gozo va a estar cumplido. Este es el reino de Dios, un reino de gozo, aunque estemos pasando dolores de parto. Vayamos ahora a Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí es una oración que está haciendo el apóstol Pablo a los romanos. Dice que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es una oración para que ellos tengan paz y tengan gozo. Vamos ahora rápidamente a Santiago 1:2 y luego Hebreos 12:12 y ahí terminamos. Santiago 1:2 dice allí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí dice que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas. ¿Y quién se va a gozar cuando están en diversas pruebas? Pero es una palabra que hay que creerla. Porque cuando nosotros tenemos diversas pruebas, se puede perder el gozo. Pero dice aquí que hay que gozarse. Porque si tienes muchas pruebas, eso quiere decir que el diablo no está contento con lo que tú estás haciendo. Y tú tienes que decir, bueno, diablo, pues ya que te estoy haciendo la guerra, yo tengo gozo porque Dios está contento de que estoy en diversas pruebas. Algo bueno va a salir de todo esto. Tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que he estado en diversas pruebas y yo me acuerdo de este versículo y digo, bueno, hay que gozarse. Que no tienes comida en el refri, que se te daña el carro, que los biles se te están acumulando, te cortaron el teléfono, que alguien se enfermó y de aquí y de allá. Entonces dices, por donde quiera me está lloviendo sobre mojado. Pero hay que gozarse, dice el versículo.
Cuando estamos en diversas pruebas decimos, bueno, eso es lo que dice el versículo, hay que gozarse. Después veremos los resultados. Y Dios después pone su mano poderosa y de un modo u otro Dios suple, Dios arregla el asunto. Y después dices, mira, era cierto. Si perdemos el gozo en esas pruebas, entonces salimos del reino de Dios. Nos salimos de la justicia y de la paz y le damos lugar al diablo y el diablo se aprovecha. Y luego muchos dicen, no, pues estaba mejor allá cuando no le servía a Dios. Y el diablo se aprovecha y se van de la iglesia. No, hay que aguantar. Hay que estar en sumo gozo, dice allí, cuando estemos no una ni dos, en diversas pruebas. Yo creo que ya no vamos a ir a Hebreos 12:2, pero ahí dice que hay que poner los ojos puestos en Jesús. Vamos rápidamente allí, ahorita les comparto un poquito más. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en Jesús. Dice el cual, por el gozo de Dios, Jesucristo, con gozo fue a la cruz, porque sabía que algo bueno iba a pasar después de que lo crucificaran. Y así como dice Santiago, volvamos a Santiago, para compartirles un poco de algo que nos ha sucedido a mi esposa y a mí, y ahí terminamos. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el 2010, rápidamente, ya para terminar, en el 2010 yo tuve un accidente. Yo estaba con mi esposa pastoreando una iglesia aquí en San Carlos. De la iglesia nosotros no estábamos recibiendo ningún salario. Todas las ofrendas, diezmos, todo iba a una tesorería. Y nosotros no recibimos de la iglesia ningún beneficio, ningún apoyo, y no le pedimos tampoco a la iglesia, porque tampoco somos exigentes, conocemos de la palabra. Estuvimos pasando necesidades, me dieron disability por 4 meses, y tú sabes que cuando dan disability no te dan, no recibes paga completa, te están dando un 60%, 60 o 65% de tu salario. Me cortaron mi teléfono. En ese tiempo yo tenía Verizon, que a muchos no les sirvió ahora con el huracán. Y aquí está el hermano Salvador, que él estuvo ahí en ese tiempo. Yo creo que, bueno, se fue un tiempo de ahí de la iglesia, pero en ese tiempo nos pasó todo eso. En un lapso de 4 meses me cortaron el teléfono. Después tuve que ir a ver a Metro PCS, que es el que tengo ahora, que me sirvió ahora en el huracán. Parece que estoy dando promoción, ¿verdad? Pues sí, muchos no les sirvieron sus teléfonos, sí es cierto. Pues así fue como yo cambié a Metro, porque era un plan el que tenía con Verizon. Me cancelaron el teléfono, y como yo sé que en Metro no tienes plan, pues ahí dije, si me lo cortan, pues estaré sin teléfono algunos días. Pero después, como no tengo plan, pues perdí el plan. Me cortaron el teléfono. Hubo días que nos cortaron la luz. Hubo veces que nos cortaban el agua. Y ahí estábamos a puros jalones y jalones y jalones. Pero nunca le dijimos a nadie, estamos en esta situación. Ni a nuestro líder que en ese tiempo teníamos, que muchos de ustedes lo conocen. Y cuando mi esposa fue a decirle pues a esta persona, pues ahora sí que no tenemos nada, se nos acabó todo. Ahorita pues solamente hay como lo que Dios, confiando en Dios. Digo a esta persona, bueno, dice, por ahí hay unos lugares donde ayudan, ve con tal persona y ahí te van a ayudar. No quisimos ir. Hay que confiar en Dios primero. Después una persona vino, una persona que en ese tiempo, personas que nos apreciaban, después se fueron de la iglesia, pero personas muy apreciadas que todavía están por ahí. Vino esta hermana y le dijo a mi esposa, cuando se termine el servicio, parquean su carro junto al mío. Ahí tengo unas cosas que sentimos de parte de Dios donarles a ustedes. Ahí había de todo, hermano. Ahí había desde pañales para Elizabeth, que en ese tiempo tenía apenas 2 años de nacida, todavía usaba pañales. Ahí había desde pañales, de toda clase de comida que uno necesita.
Era una despensa, era todo un carro lleno de cosas. Ahí nos duró esa despensa como un mes. Era un miembro de la iglesia. Y gracias a Dios que Dios tocó su corazón y nos donó toda una despensa para todo un mes. Desde papel de baño, pañales y toda clase de comida. Dios no nos abandonó. Y no tuvimos que pedirle a nadie nada. Pero sí estamos confiando en Dios. Como le digo, en esos días nos cortaban la luz, nos cortaban el agua. Estamos ahí a puros jalones. Yo buscando el cheque cada cierto tiempo, porque el cheque me llegaba cada mes o cada 2 semanas, no recuerdo. Y ahí estoy esperando con ansia el cheque, que era poco, pero dije algo me va a servir. Y así estuvimos ahí por un tiempo. Yo sabía que estaba en diversas pruebas. Yo sabía que estábamos en diversas pruebas. Había veces que para una hamburguesa no teníamos para una hamburguesa. Buscábamos quarters, buscábamos monedas. Ya no teníamos el piggy, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Cómo se llama? La alcancía, pues es, hombre. En inglés se llama, siempre quiero hablar en inglés y no me sale. El piggy coin. Ya no había piggy coin en la casa porque pues andábamos buscando hasta los centavitos, todas las monedas que en ese tiempo pues eran apreciadas. Miraba una monedita, mira, aquí ya tenemos un 10 más. Porque hasta $5 nos hacían falta para un Happy Meal. Pero nunca nos quedamos sin comer. Nunca nos quedamos esperando que la comida venga del cielo. Siempre Dios usaba a alguien, o estamos a los estirones. Ahí estamos en diversas pruebas, pero nunca renegamos de Dios. Nunca renegamos ni de la iglesia, ni de nadie. Vivimos siempre con gozo, con paz, mi esposa y yo. En una ocasión, ya hemos testificado varias veces, llegué a la casa y no había nada, ya se había acabado todo lo que había en la alacena, no había ni para nada. Y dice mi esposa, pues ahora sí, dice, no hay nada, no preparé nada porque no hay nada que cocinar. Dice, pero Dios proveerá. La hermana, mi esposa, una mujer de fe también. Dice, yo voy a orar, dice, y yo sé que hoy vamos a tener una buena cena. Y yo dije, acá en mí, pues yo venía a trabajar, yo venía cansado, y dije, bueno, pues más vale que así sea, porque pues entonces ahora sí que iré a comer puras rebanadas de aire. Y ella se fue a orar ahí. Y yo creo que no pasaron ni 5 o 10 minutos cuando una llamada. Era una hermana que no tenía ni trabajo, con su esposo, ellos no tienen familia. Dice, y vive allá en Lijay, ahí cerca de nosotros, como a 5 o 10 minutos. Dice, ¿no han comido? No, y su esposa, pues no. Vénganse, acabamos de hacer con mi esposo una olla de carne, de sopa de res. No, dije yo, pues ahora sí, hasta me dio más hambre. Hasta carne de res vamos a comer, dije yo. Y ahí fuimos con toda mi familia, con Jennifer y Miriam y Elizabeth, chiquita. Y ahí vamos toda la familia, hermanos. Éramos todos. No era solo yo, no era mi esposa. Dije, si soy solo yo, pues ahí me aguante y ayuno, ¿verdad? Forzado, pero ahí. Pero Dios siempre, nunca nos quedamos sin comer. Eso es vivir en diversas pruebas. Y hay que aguantar, hermanos. Usted siempre tenga gozo, tenga paz. Y yo sé que yo no soy el único que ha pasado esto. Muchos de ustedes lo han pasado. Pero mantenga el gozo, mantenga la paz. Dios siempre será fiel. Dios siempre va a suplir cualquier necesidad. Y esa vez cenamos mejor que nunca, hermano. Y esa misma noche esta hermana que no tenía trabajo le llamaron para un trabajo. Y ahí empezó su trabajo. Después duró como 4 años en ese trabajo. Porque nos invitó a nosotros a comer. Dios la bendijo también. Bendijo ese matrimonio. Y nosotros fuimos saciados con una buena cena. Y ya después recibimos el cheque que estaba esperando y ya todo normal. Pero hay que estar siempre gozosos, hermanos, cuando estemos en diversas pruebas. Porque las pruebas van a venir. Pero es necesario que entre pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero no se debe perder la paz, no se debe perder el gozo, porque esto viene de Dios. Y si tú confías en Dios, aunque estés pasando momentos difíciles, Dios te ayudará. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, ya ha pasado el tiempo y quería compartir eso, que no lo he compartido otras veces. Yo sé que a mi esposa a veces no le gusta que hable de esto, porque pues ya lo que pasó, pasó. Pero es bueno testificar para que usted no piense que nosotros siempre estamos
piense que usted no piense que nosotros siempre hemos estado arriba y siempre acá arriba, no. Todos pasamos momentos difíciles. De un modo u otro, pero todos pasamos momentos difíciles. A veces económicamente, a veces de enfermedad, a veces de que te calumnian, de que te critican, de que te quieren bajar de donde Dios te ha puesto. De muchas formas podemos sufrir, pero que el gozo, la paz, el gozo no se pierde, hermanos. Eso es lo más importante, que el gozo de Dios sea nuestra fortaleza. Le damos gracias a Dios por su palabra. Si usted necesita oración, yo no sé por qué estás pasando. Si usted necesita oración, puede pasar enfrente y oramos por usted. Dios tendrá cuidado de usted. Si todo está bien, usted recibió el mensaje, vamos a adorar a Dios con este canto, dándole gracias por su palabra. Gracias, Señor. Vamos a orar por el hermano. Que Dios los siga bendiciendo, por la hermana también que viene ahí. Vamos a estar orando por ellos. Por este joven también. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres el único que nos puede ayudar en estos momentos difíciles. Gracias, Padre. Adora a Dios con este canto mientras oramos por ellos. Y si hay alguien por ahí que quiere pasar, pase. Que nosotros vamos a orar y Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente oramos, obedecemos a Dios cuando oramos por las necesidades de las personas. Gracias, Señor. Adore a Dios. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Te amo, Señor, te amo. Puedo decir.
sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Están en la persona de Jesús. Sí, Señor, en ti está todo, Señor. Todas las bendiciones vienen de ti, Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto descienden del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias te damos, Padre, porque tú te has hecho presente en este lugar. Tú nos has hablado. Tú, Señor amado, estás con nosotros aquí, Señor, y tú te vas a ir con nosotros saliendo de este lugar, Padre. Por eso te damos gracias, porque tú no nos dejas solos, Señor. Nos vamos a ir no de tu presencia, sino de este lugar, confiando en que tú vas a quitar todo tropiezo de nuestro camino, Padre. Donde quiera que vayamos, Padre, guíanos, Señor, guárdanos, protégenos de todo mal, Señor, saliendo de este lugar, a cada uno, Señor, cada vehículo, Padre, cada familia, cada joven, cada señorita, cada dama, cada caballero, Padre. Que todos los que salgamos de aquí, Señor, vayamos, Señor amado, en tu presencia, Señor, a nuestro destino, a nuestro hogar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Dios le bendiga. Salúdense los unos a los otros. Estamos despedidos. Estaremos aquí el miércoles a las 7:30. Dios le bendiga y hasta el miércoles.